varios anuncios en este mensaje presidencial del día sábado, temas que queremos conversar con una de las figuras que veíamos ahí en las imágenes en la testera. Es el presidente de la Cámara de Diputados, diputado Iván Flores. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Muy buenos días. Buen día, Mauricio. Buen día. A ver, en términos generales, ¿qué le pareció la cuenta pública? ¿Usted quedó conforme? Yo sé que hay muchísimo anuncio y harto que desglosar, digamos, pero si pudiéramos dar una primera opinión en términos globales. Complicada respuesta, Mauricio, porque si bien es cierto uno pudiera analizar cada uno de los temas, en términos generales hay una multiplicidad de temas que fueron anunciados como respuesta a necesidades reales de la gente. La pregunta que uno se hace es, si no hemos resuelto un problema estructural de nuestra economía, si tenemos las cifras del IMASEC que tenemos, independientemente si son causadas desde fuera del país o desde dentro, yo creo que son ambas cosas, la pregunta es con qué se va a financiar todo este tipo de anuncios que se han hecho, que en definitiva la gente y todos lo tomamos como compromiso, si la cuenta presidencial es para decir cómo se cumplió lo que se había comprometido hace un año atrás y los anuncios de lo que se va a hacer por el presente y siguiente año hasta la siguiente cuenta. Perdón, en un primer análisis entonces, ¿el diagnóstico le parece poco realista? Poco realista. Yo creo que fue demasiado abundante. Hay obras gigantescas que se han comprometido a hacer y que, dicho sea de paso, aprovecho de decir que se concentran en las principales metrópolis, o sea, la conurbación Viña del Mar, Valparaíso, Santiago y Concepción, Santiago como la metropolitana y muy poco para regiones, en todo orden de cosas. No voy a hablar solamente del tren, ¿no? Que ya llevamos 18 años hablando de que el tren podría llegar hasta Temuco y a Puerto Montt y la verdad es que ahora parece que va a llegar apenas hasta Chillán. Bueno, usted es parlamentario de la zona, digamos, también hay reclamos de algunos parlamentarios de la zona norte del país que encontraron que prácticamente estuvo ausente del mensaje. Así es, y estoy esperando tener la lista completa de los 33 barrios que están hoy día capturados, se han adueñado de la gente en términos del narcotráfico, y yo creo que son muchísimos más que 33, bueno, son varios cientos de comunas, ¿cierto? Que hoy día están invadidas por el narcotráfico, por el crimen organizado, y la verdad es que son más que 33. Si eso va a ser un piloto, hagamos la cortita, que ese piloto dure un par de meses, por así decirlo, pero tenemos que poner en la ley de presupuesto de este año, que vamos a discutir este año, para que el próximo año Chile tenga una mejor, un mejor posicionamiento de lo que significan nuestras policías en la cotidianidad del barrio, con mejores recursos, con mejores tecnologías, Mauricio, porque en definitiva, mira, aquí hay que entender una cosa que es súper simple. El narcotráfico hoy día tiene el dinero que el Estado no tiene y lo utiliza en el momento preciso que ellos lo necesitan. Nosotros tenemos que seguir si el sistema de Chile compra, que el convenio marco, que la licitación, que las bases. Mientras hacemos todo eso, los narcotraficantes ya han cambiado varias veces la tecnología. Van muy por delante de nosotros y no vamos a inventar la pólvora ni con las respuestas ni con lo que aquí acontece. Lo que a nosotros nos está sucediendo es lo que le empezó a ocurrir a México hace un par de décadas atrás. Y mira cómo está el sur de México. Bueno, parte absolutamente de sus preocupaciones, diputado, ha sido justamente el tema de seguridad ciudadana, lo que ha estado trabajando tanto tiempo. Usted, conversamos antes de la cuenta presidencial, ahí en las escalinatas del Congreso en Valparaíso, y usted manifestaba justamente una preocupación respecto del tema. La decisión política de poner uno de los ejes de la cuenta pública en materia de seguridad ciudadana, ¿cómo lo valora? Yo creo que está en el sentido correcto. Yo creo que, sin duda, cuando el presidente dice que efectivamente uno de los pilares fundamentales de la gestión de este año va a ser la modernización de las policías, es algo absolutamente urgente y además evidente. O sea, la crisis que comienza a ocurrir en Carabineros con este mega fraude, que no sabemos todavía dónde termina, y todo lo que acontece después en términos de procedimiento, las mentiras del huracán, la muerte del comunero Catrillanca, etcétera, lo colocaron en una condición que no podía haber sido peor, justamente para que la policía pudiera actuar con el acompañamiento ciudadano que siempre debe tener una policía para prevenir y combatir el delito. La PDI ha estado ajena a esto, pero necesita fortalecimiento. O sea, tenemos una ley de planta que ha estado esperando por años en la Policía de Investigaciones, que lo ha colocado en precario. Entonces, bueno, si logramos, además de fortalecer las dos policías, pero algo que es lógico y evidente, Mauricio, y que curiosamente y tal vez por lógico y evidente no se hace, que se coordinen. Las policías no conversan entre sí a la hora de actuar en conjunto y sin competencia, porque todos sabemos que tienen competencia entre ellos, ¿cierto? Quién aparece primero, quién llega primero, etcétera. Pero además están los tribunales.
está el Ministerio Público. Entonces, cuando vemos que no hay una coordinación, no hay un alineamiento, no solamente legal, porque si fuera legal estamos absolutamente disponibles, Mauricio, para hacer todo lo que sea necesario y ponerle el acelerador, y esa es mi responsabilidad, ponerle el acelerador independientemente de las urgencias que le ponga el gobierno, para que efectivamente podamos hacer un debate mucho más efectivo, mucho más rápido y que tenga resultados en el corto plazo respecto de cómo podemos alinear a todas estas instituciones independientemente que dependan de poderes distintos. Entendemos que tenemos la necesidad de conversar mejor con el legislativo. ¿Cómo trabajamos? También toda la batería de anuncios, digamos, en materia judicial. Bueno, cuando el presidente anuncia mejoras institucionales, las compartimos y estamos disponibles para enfrentarlo. Pero es que esto no puede finalmente concentrarse en si vamos a tener más diputados o menos diputados, en si vamos a tener los mismos senadores o menos senadores. Volvemos a la política de los colgajos, de la cosa colateral. Si vamos a hablar de reforma institucional, hablemosla en serio y hablemosla completa, partiendo por el régimen hiperpresidencialista que hoy día tenemos, Mauricio. Pero ¿qué hacer entonces? Porque bueno, lo que el presidente está planteando, por de pronto, digamos, es la rebaja nuevamente en el número de parlamentarios, algo que ya algunos analistas han calificado positivamente, pero que otros ven con cierto temor a que se vuelva a un binominalismo. ¿Cómo lo ve usted, digamos? Lo voy a decir en términos personales y en dos ámbitos, Mauricio. Lo primero es que bienvenido el debate. Primera cosa, si hay que debatir, debatamos, pero debatamos con amplitud. Debatamos si efectivamente el Congreso puede mejorar en términos de efectividad, en términos de calidad de la forma de legislar. Si eso es así, puede ser, pero que esto no sea un disfraz para volver al binominal, porque en definitiva nosotros creemos que eso es. Y lo otro tiene que ver con qué sacamos nosotros de intentar mejorar, porque cito y lo coloco en paralelo algo que está ocurriendo ahora. Les propuse a todos los jefes de bancada, y desde el Frente Amplio hasta la UDI estuvimos de acuerdo, disminuyamos los tiempos de debate, abstengámonos de no repetir cosas que sinceramente intentamos que es así, a fin de que el tiempo de discusión de un proyecto sea el justamente necesario y no lo extendamos más allá porque todos queremos hablar, que es legítimo, está en el reglamento. Y lo logramos, Mauricio. Es de que la semana pasada, solamente en un día, aprobamos 9 proyectos. La semana anterior a la distrital, habíamos en 3 días legislativos aprobado 19 proyectos. Eso es inédito. O sea, si nosotros nos ponemos de acuerdo y actuamos de una manera distinta, mucho más eficiente, más efectiva, de verdad, y con las sesiones nocturnas que hemos tenido, y además las redes sociales de pronto, que son muy buenas para algunas cosas, son también bastante complicadas para otras. Diputado, perdón, pero la verdad es que nos castigaron. Pero ¿cómo se entiende entonces, perdón, que el presidente dé cuenta, digamos, de este mensaje donde llama a la unidad, donde llama al volver a la política de los acuerdos, pero que paralelamente sigue hablando de parlamentarios que son obstruccionistas? No se entiende. Usted lo dice, ¿cómo se entiende? No se entiende. Porque por un lado, llegamos a un acuerdo, y aquí, si me permite, Mauricio, desdoblarme. Dejo mi pega de presidente de la Cámara y yo voy a hablar como militante de la Democracia Cristiana y miembro de la bancada. Cuando se conversó para poder viabilizar lo que nosotros honestamente sentíamos que había que hacer. Haber negado la idea de legislar del proyecto de reforma previsional era haber cerrado la puerta, tal como ocurrió en el gobierno Bachelet II, por 3 o 4 años. Porque no es cierto que reglamentariamente un proyecto que es rechazado en primer trámite, el gobierno no puede presentarlo hasta sino después de un año. Siguiente, claro. Sí, pero lo que pasa es que es el año reglamentario, pero después viene el preparativo, viene la discusión previa y lo demás son 2 o 3 años en la práctica. Los jubilados habrían aguantado 3 años más. Entonces nosotros dijimos, ok, vamos a permitir que se inicie el debate y por lo tanto aprobando la idea de legislar siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones mínimas. Y esos acuerdos fueron con los ministros. Entendemos que los ministros no se mandan por sí mismos, son parte de un gobierno que tiene una cabeza. Pero cuando la cabeza al final desconoce o relativiza más bien el acuerdo por muchos intentos que hayan habido el día de ayer de tratar de arreglar esto y retroceder y decir, no, los acuerdos se van a cumplir, dejó en definitiva entredicho de que efectivamente las AFP van a poder, y salieron los ministros nuevamente a defender. Entonces, pero ¿con qué se queda usted? Porque efectivamente el presidente dice una cosa, luego se trata de explicar otra, y es el propio presidente que ayer en una entrevista con nosotros aquí en TVN insiste en que los acuerdos se van a respetar. Usted como parlamentario demócrata cristiano, ya que se desdobla de esta figura de presidente de la Cámara de Diputados, ¿con qué se queda? Me quedo con una sensación de que o no nos han dicho la verdad siempre y que hay una pérdida de confianza en lo que había sido un acuerdo súper limpio y súper claro,
cuando de alguna manera, por un error del presidente o por la razón que fuera, se desliza esta otra posibilidad, claramente hay una sensación de que aquí no me contaron toda la verdad, o no se está actuando de la misma manera con la firmeza en que habíamos llegado a este acuerdo. Entonces, mira, yo creo que la pérdida de confianza es una de las peores cosas que puede ocurrir en política, porque los acuerdos son de caballeros, de señoras, te fijas, ¿me entiendes? Y siempre en la misma línea, no se relativiza esa línea de acuerdo. Hoy día hay una pérdida de confianza que al gobierno le va a costar recuperar. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? ¿Se condiciona el apoyo de la democracia cristiana a todos los proyectos que vengan del gobierno de aquí en adelante? ¿Solo respecto del tema de pensiones? Significa que respecto de este proyecto, Mauricio, ya las conversaciones y los acuerdos orales no van a ser, creo yo. Yo no soy jefe de bancada ni soy el presidente del partido. Pero escuchábamos hace un momento a Carlos Asensio. Pero en definitiva yo creo que esta cuestión tiene que ser, si quiere el gobierno conversar, formalizarse de una manera distinta respecto a los acuerdos. Primera cosa, si es que hoy día la democracia cristiana va a tener el ánimo de sentarse nuevamente en la mesa en la misma posición anterior. Yo creo, Mauricio, y esta es una opinión personal, ahora me desdoblo de mi partido, es una opinión personal, creo que Chile necesita acuerdos. Y nosotros estamos muy lejos, incluso la oposición, ojo, incluso la oposición, no es porque le escuchaba al ministro Blumen ayer, donde decía, bueno, ¿cómo no van a ser obstruccionistas si los mismos que aprobaron en su momento el TPP hoy día lo votaron en contra? Y habló del Partido Socialista, el PPD. Sí, pero son votaciones de proyecto a proyecto. No significa que haya un obstruccionismo por parte de la oposición al gobierno, por Dios. O sea, eso es un extremo que no lo cree nadie y yo creo que tampoco lo cree el mismo gobierno. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer es un mejor trabajo prelegislativo y es tener buenas conversaciones antes de iniciar las votaciones o el debate propiamente tal. Entonces, Diputado Flores, siempre hay una buena posibilidad de regresar a los acuerdos que necesita tener el gobierno y el Parlamento. Ellos son colegisladores. Fíjate, Mauricio, ellos colocan las urgencias. Nos complican la tabla desde el punto de vista que cuando al gobierno le interesa más un proyecto sobre el otro, nos coloca urgencia suma y nos obliga a resolver en la tabla. ¿Y en qué pie queda la democracia cristiana de cara a la oposición? Porque varios de los partidos que han sido socios históricamente con la democracia cristiana ya planteaban el sábado por la noche, esto lo dijimos, esto lo advertimos. Bueno, siempre hay la posibilidad de recurrir a las profecías autocumplidas. ¿Pero qué pie quedan? A ver, yo creo que nosotros lo que hicimos fue lo correcto. No hay hoy día una coalición formal como fue la concertación o como fue la nueva mayoría, aun cuando la nueva mayoría fue un acuerdo de gobernabilidad. No era un acuerdo programático. Hoy día no hay ni siquiera ni lo uno ni lo otro. Yo creo que este punto de inflexión, Mauricio, que tiene la democracia cristiana hoy día, es mi opinión personal, nos va a generar un buen debate al interior. ¿Dónde queremos estar en el espectro político? Si queremos tener socios formales para enfrentar la campaña municipal, la de gobernadores regionales, que dicho sea de paso, ese es otro tremendo lío que se nos viene encima si no resolvemos bien el traspaso de competencia, va a ser un lío de marca mayor si no lo resolvemos con urgencia, y eso también requiere acuerdos políticos y, por cierto, para enfrentar la presidencial. Yo soy partidario de los acuerdos, está en mi ADN, está en mi formación, partidario de los acuerdos. A veces uno tiene que transigir un poco en la posición personal por el bien común. Lo estoy haciendo ahora como presidente de la Cámara. En fin, uno tiene que buscar cómo representar mejor. Y en ese escenario creo que va a estar la democracia cristiana. Pero los demás también tienen que pensar en que dentro de esta enorme variabilidad de proyectos que yo presiento que la rebaja de parlamentarios, justamente para terminar con esa variabilidad de representaciones parlamentarias, porque si no hay varios parlamentarios que no habrían salido electos y que hoy día están haciendo un aporte, cada uno están haciendo un aporte en la Cámara, con sus propias personalidades, con sus propios conocimientos, sus propias vivencias. Bueno, la verdad es que entonces hagamos un acuerdo formal. Y eso es tarea de los partidos, es tarea de las instancias superiores de los partidos y, por cierto, de las presidencias. Yo siento que este punto de inflexión obliga a que los presidentes de partido ya despersonalizados un poquitito, te fijas, sin tanto celo, nos sentemos sobre la mesa y decir, ¿vamos a hacer un bloque de oposición o vamos a seguir actuando como a cada uno le parezca y le competa? Porque dentro de la enorme variabilidad del espectro político que tiene la oposición hoy día, es natural que en un proyecto o en otro proyecto votemos distinto. Porque si no seríamos un solo partido. Y nosotros, la democracia cristiana, dijimos, esto creemos que es así, mejor para la gente, y votamos en consecuencia. A algunos no les gustó, bien, pues.
Ahora, si quieren que formemos un conglomerado y tratemos de uniformar ciertas posiciones políticas, entonces vamos a tener que buscar un acuerdo. Y ese acuerdo tiene que ser formalizado. Ese acuerdo hoy día no existe. No hay una concertación, no hay una nueva mayoría siquiera. No hay. Hay partidos que somos de oposición. Punto. Finalmente, diputado Flores, al interior de su propio partido, ¿cómo quedan las cosas con lo que ha ocurrido con el diputado Soto? Digamos, básicamente esta decisión de sacarlo de la presidencia de la Comisión de Trabajo. Mira, a ver, aquí ha habido una confusión, Mauricio, respecto de la causa de la salida del diputado Soto de la presidencia de la comisión y de la comisión. La causa no fue la votación. Mira, sí hemos tenido votaciones muy complicadas, como fueron los temas valóricos en el gobierno anterior. Y el partido dio libertad de acción. Entendía que habían posiciones distintas al interior nuestro, que son legítimas y que de hecho la democracia interna de nuestro partido lo permite. Hay cuestiones que son obligatorias. El humanismo cristiano para nosotros es obligatorio, porque si no, entonces mejor busquemos otro partido y eso es legítimo también. Sin embargo, en la libertad de acción no tiene que ver con la votación de Soto. De hecho, sabíamos que podía votar, pese a que lo dijo originalmente, que estaba en la duda si votar a favor o no votar en contra. Su corazón le decía una cosa, su posicionamiento dentro de la comisión le decía otra. Finalmente actuó en consecuencia con lo que él estimó y nadie siquiera lo retrucó o lo criticó. Lo dejamos en plena libertad. ¿Cuál es el problema, Mauricio? Tenemos un cierto orden interno. Cuando él menoscaba a su jefe de bancada, diciéndole las cosas que le dijo en la sala y fuera de la sala después, los tuits que circularon y otras cosas en las cuales no me voy a meter porque no me interesa, la verdad es que hacían imposible que el jefe de bancada actuara de una manera distinta. No tiene que ver con la votación, tiene que ver con la actitud, la soberbia y la manera en que se manejó el diputado Soto. Y el jefe de bancada tiene toda la autoridad para poner y sacar. Por lo demás no fue el jefe de bancada y lo voy a asumir con responsabilidad. La gran mayoría, si no casi la totalidad de sus camaradas de bancada estuvimos de acuerdo con esa decisión. Por lo tanto, no se le puede achacar solamente al presidente Asensio, al jefe de Asensio de bancada, esa decisión, sino que acháquela a todos nosotros. Todos estuvimos de acuerdo en que por la actitud de Raúl, él no podía seguir en esa comisión. Y lo digo con pena, porque Raúl es un muchacho joven, tiene apenas 30 y tantos años y tiene todo el ímpetu de los 30 años que todos alguna vez tuvimos, 32. Y en ese escenario creo que ese ímpetu es muy bueno para que él, con las cosas que está convencido, las empuje. Pero también tiene que entender que hay un cuerpo que es una bancada y que tenemos que actuar a lo menos en términos de discusiones comunes básicas o de posiciones comunes básicas o de respetos comunes. Cuando eso no se cumple, la verdad entonces tiene que haber una medida disciplinaria. Y no es la primera vez, ha ocurrido otros casos. Lo que pasa es que este es un poco emblemático y por las cosas que se han dicho. Han habido cambios de distintos parlamentarios, por topón, por distinta naturaleza, en que de pronto el jefe de bancada dice, mira, ¿sabes qué más? Yo creo que tú vas a estar mejor, Mauricio, en esta comisión porque tu expertise te necesitamos y se mueven. Finalmente, diputado Flores, usted llega a la presidencia de la Cámara de Diputados casi de manera accidental, después de todo lo que ocurrió con el diputado Silver. A la luz de lo que está ocurriendo hoy día en el panorama político, ¿cómo se viene este año por delante? O lo que queda, digamos, de presidencia, en su reflexión ya más personal. ¿Va a ser más fácil o más difícil de lo que pensaba? No lo sé, porque de verdad yo me subí a un tren que iba corriendo a 220 kilómetros por hora y hubo que subirse. O sea, la decisión que toma mi partido por un acuerdo que fue unánime de que yo fuera el representante del partido y que fue finalmente la segunda votación acompañada por la oposición, la verdad es que no hubo tiempo ni siquiera para nombrar a un jefe de gabinete. Por lo tanto, llegué solo a mi escritorio y tenía una misión, que fue lo que dije en el discurso cuando asumí. Mi preocupación principal va a ser conducir la Cámara de tal manera que dé garantías a todo. Primera cosa. Lo segundo, ¿cómo hacemos más eficiente la Cámara? Y ahí inmediatamente aplicamos el reglamento. No más sesiones especiales paralelas a las comisiones, porque o tenemos sesión especial, o matamos las comisiones, o no estamos en ninguna de las dos, o tratamos de estar en las dos. La estamos haciendo de noche. Y fíjate que la primera sesión especial, Mauricio, hubo colegas que me dijeron, de todos los sectores políticos, me dijo, te vayas a meter en un lío, ya, disculpa lo coloquial, Mauricio, pero fue así, te vayas a meter en un lío porque ni siquiera vas a tener parlamentarios probablemente para tener el quórum necesario para poder votar.
Entonces yo le digo, bueno, yo confío en la responsabilidad de los parlamentarios. Tuvimos 115 parlamentarios votando a las 10 de la noche. Y eso no ha aflojado. Hemos tenido ya 3 reuniones nocturnas, sesiones legislativas, ojo, o sea, en el fondo aumentamos inmediatamente en un 25% la capacidad de sesiones legislativas y además las comprimimos. Les dijimos a los colegas, si usamos los tiempos normales vamos a alcanzar a terminar un proyecto y no sabemos si lo votamos en esta sesión. Si apretamos los tiempos de debate sin perder calidad, sino que hablemos lo justo, no adornemos las cosas, podemos sacar 2 proyectos. Sacamos 2 proyectos, incluso en la segunda sesión entramos un tercero. Y eso fue por un acuerdo. Entonces yo presiento que la cosa va bien. Yo voy a seguir insistiendo desde mi posición política, dándole garantías a todo el mundo, desde el Frente Amplio hasta la UDI. Voy a hacer, pero en eso no aflojo. En eso no aflojo porque mi rol es conducir la institución para todos y en el ámbito de buscar eficiencia y eficacia. Necesitamos que el país nos vea no como personas que nos tomamos todo el tiempo el mundo, no, como gente que estamos preocupados de que las cosas avancen rápido. Pero tenemos un problema, que también lo estoy conversando con el presidente Quintana, el presidente del Senado, que aquellos asuntos que son de prioridad de la Cámara de Diputados para que sean legislados, también los tome el Senado. Y viceversa. Vamos a ser recíprocos, pero necesitamos que el Senado también camine en la misma línea y en la misma velocidad, porque si no, al final vamos nosotros a resolver proyectos y se van a trancar en el Senado. Ahora, sobre esa base, ¿cómo entiende usted entonces que no solo bajo su presidencia, sino que lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, la opinión de la opinión pública, valga la redundancia, expresada en diferentes encuestas, sea tan mala respecto a la labor parlamentaria? A ver, no he pensado una respuesta de esta, Mauricio, pero a ver. ¿Por qué lo califican tan mal, en definitiva? Yo creo que aquí hay dos escenarios que son distintos. Uno es el objetivo, porque de verdad el Parlamento es bastante lento para resolver y no es exclusivamente la responsabilidad de una Cámara. Puede ser, lo que acabo de decir, puede ser que una Cámara, cualquiera de las dos, agilice un proyecto y la otra tiene otras prioridades. Ese es el problema de ser bicameral. Y dicho sea de paso, Mauricio, no es que el Senado esté por encima de la Cámara de Diputados como algunos creen, en cuestiones protocolares. No, somos exactamente iguales, exactamente iguales. ¿Por qué? Porque por un proyecto puede entrar por la Cámara de Diputados y el Senado se convierte en revisora. O puede entrar por el Senado y la Cámara de Diputados se convierte en revisora. Somos exactamente igual. Entonces tenemos que alinear los tiempos. Primera cosa, la gente ha visto que en los tiempos somos demasiado lentos y estamos tratando de trabajar en eso. Segundo, la verdad es que hoy día con las redes sociales principalmente y algunos medios de comunicación, basta con que alguien diga algo respecto a un parlamentario y eso es ley de la República publicado en el Diario Oficial. Y ese ambiente en contra de las instituciones, los tribunales de justicia, en fin, por algunas cosas puntuales que han pasado, la verdad es que generan un daño institucional completo. O sea, cuando un parlamentario puede fallar o tiene un problema o ha cometido alguna falta, somos todos los parlamentarios los que caemos en el mismo saco. Y por otro lado también hay otra gente que se encarga de, por ejemplo, a mí me ha llegado una cantidad de memes, Mauricio, no te explico, donde dice, y estos tales por cuales, acabo de decir algo que no debía haber dicho en televisión, pero bueno, y estas personas que reciben jubilación con el solo hecho de haber sido, mentira, nosotros no tenemos ninguna jubilación, aportamos a nuestra cuenta individual de AFP como cualquier otro. O estos que tienen salud gratis, tampoco tenemos salud gratis. Yo pago mi SAPRE como todos los parlamentarios. O estos que tienen auto, chofer, no tenemos ni auto, ni chofer, ni nada de eso. Es nuestro auto, nosotros manejamos, nosotros resolvemos y más encima se ha venido acortando el presupuesto brutalmente. Y digo brutalmente porque el presupuesto que antes tenían los parlamentarios hoy día significó cerca de 5.000 millones menos de financiamiento a la Cámara de Diputados, no al Senado. El Senado quedó igual. Incluso ha venido subiendo con el reajuste que corresponde a la institucionalidad pública. Nosotros tuvimos un bajón de 5.000 millones, que significó 3.500 millones menos en gasto operativo de los 120 diputados que éramos para poder financiar a los 35 nuevos que llegaron. Y no son solamente ellos, sino que son sus equipos, son sus oficinas, son las remodelaciones. Entonces, nos hemos venido apretando. ¿Y qué ocurrió, además, Mauricio? Se nos duplicó y triplicó el territorio. O sea, de 60 distritos que habían, hoy día son 28. Y por lo tanto, quienes teníamos, en mi caso, 5 comunas, hoy día tengo 12. Hay gente que tenía 11 comunas y hoy día tiene 42. O sea, nos distanciaron de la gente. Mea culpa. Fuimos nosotros los que lo aprobamos. Y por lo tanto, pensando en que lo íbamos a hacer mejor, en la práctica hoy día, con un presupuesto
reducido en un tercio y con un doble territorio, nos hemos alejado un poco de la gente. Todo eso yo creo que son buenos ingredientes para un caldo que no ha sido bueno para el Parlamento en términos de decir, mira, esta gente de verdad trabaja duro, que es lo que yo puedo dar fe, no por mí, por mis colegas. La verdad es que cuando la gente va al Parlamento, y ojalá que vayan más, van muchos adultos mayores, van muchos estudiantes, y ven cómo todos corremos de la comisión a la investigadora, a la sala, saliendo tarde de noche. En fin, dice, bueno, ustedes no son tan pencas como nosotros pensábamos. Entonces, ¿qué hacer? En eso estamos, Mauricio. Estamos tratando de mostrarnos como más trabajadores de lo que la gente cree. Diputado Iván Flores, presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Mauricio. Te agradezco mucho.